me llamo José Francisco. La cuestión con las mujeres también. Y no es ni muchísimo menos desvelaros este libro que Jordi y Lute han confeccionado con tantísimo cariño, sino hablar sobre las personas que me acompañan en esta mesa hoy. Si somos ordenados, lo primero que aparece en un libro, más allá del título y de las dedicatorias, es el prólogo. El autor en este caso es Pepe Ayero y también cuenta con la suerte de poder presentar el libro. Pepe nació en Villena en el año 1962 y su formación ha sido siempre autodidacta y multidisciplinar. Por ello, una gran parte de su actividad profesional se ha desarrollado aquí, en la Casa de la Cultura. Lleva ejerciendo como director desde el año 1987 y desde ese momento ha impulsado diferentes iniciativas entre las que se encuentran el Troyas, el BOWIC y el BEM en el ámbito únicamente musical. Durante muchos años ha sido el responsable también de la programación teatral de Villena y ha sido también el impulsor del Frente de Iniciativas Contemporáneas de aquí de Villena también. Respecto a las artes plásticas, ha sido también responsable de las exposiciones de la CACU desde que la dirige y es el creador del ciclo 8 de Cultura Mujer. Sin duda, todos conocemos a Pepe y sabemos que tiene una trayectoria admirable, pero he de reconocer que uno de los datos que me ha cautivado sobremanera es que este mes de noviembre ha recibido el encargo como presidente de Gestión Cultural de crear la Oficina de Recuperación Cultural. Está dedicada a apoyar y mediar entre los profesionales culturales que han sido afectados por la terrible dana que arrasó l'Horta Sud. Desde luego que es sobrecogedor ver como personas que representan la cultura de Villena, en este caso de Pepe, que va a ser un agente fundamental en rescatar una cultura que, desde luego, gracias a su ayuda, pues no se va a perder. Actualmente también es el comisario de la celebración del 500 aniversario de la concesión del título de Ciudad de Villena. Así que, Pepe, cuando quieras. Muchas gracias, María. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta misma mañana he tenido la oportunidad de acudir de nuevo a la Casa del Festero por cuestiones del 5º centenario y explicaba a mis acompañantes el cambio tan grande que supuso que a comienzos de los años 70 del pasado siglo la fundación, la creación en Villena de la Junta Central de Fiestas, dando un cambio de rumbo muy importante a la gobernanza en las fiestas mayores de la población, cuando ni siquiera se había acuñado un término tan de moda como la autogobernanza en estos últimos años. Alfredo de Rojas se encuentra entre el reducido grupo de transgresores que trabajaron por el autogobierno de las fiestas, pasando de la habitual Comisión Municipal de Fiestas a un organismo autónomo de organización de las mismas. Señalo esto de sobra conocido porque solo las personas que tienen visión estratégica, los que saben ver más allá de la puntera de sus propios zapatos, son capaces de imaginar acciones de transgresión e innovación en las fiestas de su pueblo, las fiestas de Moro y Cristiano, como lo supieron ver este grupo de personas que pusieron en marcha la Junta. Personas de carácter poliédrico que bebían en fuentes que cultivaban su vida y recolectaban en diferentes labores: la investigación histórica, la antropología, el ensayo, la poesía, la recuperación de nuestra lengua, etc. Ahora que nos encontramos inmersos en celebrar el renacimiento de Villena, en el siglo XVI, podríamos afirmar que en esa época las fiestas de nuestra ciudad vivieron su propio renacimiento. El nacimiento de esta importante figura llevó consigo también la participación activa de numerosas personalidades del mundo de la cultura. Personalidades como artistas que diseñaban trajes, artistas que diseñaban carteles, hasta que llegó la era digital, de algo que he manifestado en más de una ocasión. En Villena se podía estudiar la evolución de la historia del diseño, porque nos encontrábamos con que artistas de la talla, Vicente Rodés, Pedro Marco, Paco Martínez Catalán, Pablo Lau, Isidro Gosalve, Rafa Hernández, participaban en el concurso de carteles y teníamos físicamente ese cartel. Ahora la era digital lo ha perdido y sobre todo
que el premio año tras año, el premio del cartel no se actualiza y con lo cual la nómina de artistas de calidad o de trayectoria, pues que participan es mucho menos. Digo esto, que no quiero desmerecer en absoluto el mundo de la fiesta actualmente, pero sí que es cierto que en esa época la relación cultura y fiesta era mucho mayor que lo es en este momento, y por eso la aparición de este libro debemos celebrarla de manera significativa, porque no es habitual, y quiero agradecer expresamente a los tres organismos que lo publican, la Junta Central de Fiestas, la sede universitaria y el Ayuntamiento de Villena, que se hayan atrevido a poner dinero, a patrocinar la publicación de un libro no exclusivamente festero, sino un libro de investigación y que sobre todo habla de uno de los artífices de las fiestas de moros y cristianos tal y como las conocemos hoy. Pero la verdad es que tengo que decirles que cuando Eleuterio Lupe, para mí, me dijo que quería que prologara este libro, fue justo después de la magistral intervención del amigo Paco Montilla de su libro anterior, y a mí se me cayó el mundo. Digo, ¿cómo le digo ahora que sí, cuando ha tenido un presentador de tal altura como Paco? Pero por otro lado, me apetecía mucho, y sobre todo quienes conocéis a Lute, a ver quién es capaz de decirle que no. Así que con el vértigo encima, me fui a mi casa y tuve la oportunidad de conocer el primer borrador del libro, y a partir de ahí ya se me acabó el miedo, porque empecé a sentir envidia, tengo que decirlo tal cual, envidia de Jordi. Y envidia porque esto los lectores y las lectoras lo sabéis muy bien. ¿A quién no le gustaría haber sido el protagonista de sus novelas preferidas, ¿no? De sus libros preferidos, ¿no? Es decir, ¿quién no continúa cuando lee un cuento, cuando lee una novela, cuando ve una película? ¿Quién no pone en su cabeza la continuidad de esa película, pero quitando las protagonistas y poniéndose él mismo o ella misma? Yo sentí esa envidia. Dije, ojalá, ya me hubiera gustado a mí tener la oportunidad que tuvo Jordi. La oportunidad que se la buscó él mismo, hay que decirlo, porque arrojo y valentía a Jordi no le falta, y eso lo sabemos todos y todas, ¿no? Me pareció que era una suerte que ocurriera esto y que sobre todo lo tengamos, es decir, seamos capaces, tengamos la posibilidad de leerlo y de disfrutarlo, aunque falte una parte muy importante, porque aquí la mayoría, no están recogidas la mayoría de las cartas que Alfredo le dirige a Jordi, pero están extraviadas las que Jordi le dirigía a Alfredo. Yo mantengo, y me parece una cosa importante, porque fíjense que Jordi se ha criado en una familia donde el ambiente intelectual y el fomento de la creatividad ha sido valorado, es decir, sus padres, tanto Lupe como Amparo, pues han fomentado en sus hijos el amor por la cultura, y creo que es de sobra conocido. Pero sí que es cierto que todos y todas, sí que es cierto que todos y todas tenemos en secreto pues una especie de padre o madre intelectual a la que también tenemos confidentes sentimentales, pero siempre tenemos un padre y una madre intelectual a la que le pedimos consejos, nos dirigimos, y que normalmente forma parte del entorno familiar. Yo en el libro en el prólogo, digo, uno puede llegarse a preguntarse si muchas de las quimeras que al parecer Jordi plantea a Alfredo no podrían ser resueltas por Amparo y Lute. Seguramente sí, pero todos necesitamos una mirada externa a nuestro ecosistema propio. Todos tenemos un padre y una madre, aunque aparentemente no lo reconozcamos, ajenos a nuestra propia estructura familiar. Normalmente son progenitores que nos acercan desde otra perspectiva al mundo en el mundo en el que queremos vivir. Yo tengo los míos propios y, como la inmensa mayoría de los humanos, nunca confesaré en público de quiénes se trata. Jordi lo hace, porque es así de
de valiente, ¿no? Y porque va recibiendo a lo largo de los 6-7 años que dura esta relación epistolar, va recibiendo un feedback de Alfredo muy importante. Creo que Alfredo sabe valorar desde la primera carta que le escribe Jordi el 2 de abril de 1994 el arrojo, la humildad y la valentía con la que el joven escritor se dirige a él. Voy a leeros brevemente cómo empieza porque me parece esencial. La que le dirige a Alfredo cuando Jordi le ha escrito. Dice: amigo Jordi, tu padre me ha dejado esta mañana tu azarosa eternidad que he leído esta tarde y te felicito por las cualidades literarias que apuntas en este trabajo. Tienes fantasía, capacidad para fabular, mundo interior repleto de recuerdos, de elementos, de factores que te ayudan en la tarea de escribir. Podrás escribir si quieres hacerlo, y más cosas tienes. Una absoluta despreocupación por la veracidad, un como a modo de desprecio por lo real y prosaico, y capacidad para crear pequeños microcosmos. Yo, te digo la verdad, soy incapaz de ello. Tengo un mundo muy estrecho y constreñido a lo real. No sé moverme en estos otros reinos de la fantasía. Mi universo se mueve a ras de tierra. Y esto ocurre porque cada uno es como es y tú eres de determinada manera. Y esa manera es válida para la creación. Y esto es lo único importante. Todo lo demás, como dice la Biblia, se te dará por añadidura, con las lecturas, con la formación literaria. En definitiva, si quieres escribir, estás dotado para hacerlo. Al menos, en mi opinión, que no es que valga mucho, pero es sincera y si puede tenerse en cuenta, siquiera sea en no muy alto grado, es por la edad, por mi experiencia. A lo largo yo en el prólogo mantengo y a lo largo de todo el libro yo lo que sentí es que Jordi y Alfredo se van pasando un espejo, es decir, no es solo que se hablen el uno al otro, sino que se miran a sí mismos, ¿no? en el espejo. De ahí el que Alfredo, cuando le escribe, también está haciendo sus propias reflexiones. Es cierto que no conocemos de este libro, falta la mitad, como he dicho al principio, es decir, no conocemos lo que Jordi le escribe, pero sí que lo podemos intuir. Es decir, y además debemos añadir que Eleuterio lo que ha ido haciendo, que ayuda muchísimo a la comprensión de lo que ocurre, es que a lo largo de todas las cartas va contextualizando lo que está ocurriendo. Él está cerca de su hijo, conoce el momento en que Jordi está viviendo y un poco nos ayuda a que nosotros intuyamos cómo serían esas cartas que no conocemos. Y lo que va ocurriendo, que es muy interesante, es que el discípulo no es que se vaya convirtiendo en maestro y el maestro en discípulo, sino que poco a poco van mirándose de igual a igual. Es decir, el uno le pide consejos, el otro al final va contestando también a esas quimeras que Alfredo tiene. Y esto se nota en la última carta. La última carta es una verdadera joya desde mi punto de vista. Alfredo ya tiene 75 años y el 20 de mayo, que Jordi está en Versalles, seguramente por lo que también dice Lute, le ha escrito una carta un poco de desasosiego, de estar solo allí en Versalles, y mirar el trato, ¿no? Primero dice: querido Jordico, ya va para 3 meses que tuve una carta tuya a la que no he contestado por diversas causas, una de las cuales las muchas cosas que he tenido que hacer. Esta es una razón a medias, porque nunca hay obstáculo suficiente poderoso en la vida vulgar para dejar de escribir una carta. Simplemente se acuesta uno 1 hora más tarde o 2, o las que hagan falta, y la deja escrita. Así que cuando te digan que no se te ha hecho algo por falta de tiempo, contesta que es mentira. También cuenta el hecho de que necesito, y ello me complace, tener un buen rato descansado y cómodo para decirte a ti sin prisas todo lo que se me antoje.
Ha sido algo así como un dejarlo para el otro día. Formular el propósito vago e impreciso que se traduce al castellano como poco más o menos, es de escribirle a Jordi a ver si la semana que viene lo hago. Y el propósito inconcreto se demora hasta que un día dice uno, de hoy no pasa. Y ese día de hoy es el que aparece arriba, o como decían los latinos, ut supra. Bueno, yo creo que decían eso refiriéndose a lo de arriba. Tampoco me jugaré una mano para defender la anterior información. Alfredo le va hablando del devenir de la vida y en un momento de la carta dice, no te cuento nada de lo que por aquí ocurre, porque aquí no ocurre nada digno de contarse. Muchas veces desde la perspectiva de mi edad, con todo hecho, si la esperanza de una vida por desarrollar, casi se refugia uno en la exteriorizadora idea de que es mejor que no ocurra nada, que vayan pasando los días uno tras otro, casi con el temor de que las hipotéticas novedades sean motivo de conmoción en cualquier sentido. Cuando decía que se pasa en el espejo, esta reflexión me parece fundamental, dice, es que la vida, Jordi, nos retira. O nos retira la sociedad, o las normas no escritas, pero evidentes. Me explicaré. Siempre he creído que no hay nada mejor para un hombre que una mujer. Lo digo con una idea abarcadora, total, no solamente desde el punto de vista sensual o erótico. Una mujer es el adecuado, el ideal complemento de un hombre, como lo es al revés. No presupongo el hombre dominio y posesión de algo, sino feliz complemento entre ambos en totalizadora igualdad de uno y otro. Pues bien, la edad, la que yo tengo, no supone que se acaba la ternura, ni la necesidad de degustar y apreciar la belleza, sino que todos estos factores que encuentra un hombre en una mujer siguen incólumes. Y en el mundo hay mujeres preciosas y sonrisas que parecen que iluminan un rostro, y gestos y movimientos y actitudes que hechizan a quienes los ven. Me parece... yo no dejo de releer esta carta porque me parece impresionante. Yo soy consciente, porque creo que lo que más he escrito en mi vida han sido textos y prólogos, es decir, la parte de los libros que nunca se lee, porque he escrito textos para catálogos, sobre todo de artes visuales, que sabemos que pues está bien, son reflexiones de uno, pero que lo importante es lo que viene a continuación. Con el prólogo ocurre lo mismo, no deja de ser mi impresión, mi manera de mirar el paisaje, mi manera de entender esta relación, pero sí que os recomiendo que este es un libro de leer una y otra vez porque lo vais a pasar muy bien. Gracias, Lute, por insistir en que el libro viera la luz. Hacía falta este libro nos hacía falta. Sé que, Jordi, te sientes afortunado porque así me lo has dicho en más de una ocasión, cuando por primera vez me dijiste si podrían caber en la revista Villena, aunque todo esto es fruto de tu valentía, de tu arrojo y de tu humildad, de la sinceridad con la que afrontas la vida y de tu enorme capacidad para dar vida a tus ideas. Voy a poner una encima de la mesa porque yo no hablo sin manifestar un reto. Hay una obra de teatro de Alfredo sobre la llegada de los Reyes Católicos que me parece impresionante que no vea la luz y creo que deberías leer para que esos juglares del Lute se lo puedan pensar. Y sobre todo sí que quiero acabar con una visión que es, yo creo que lógica y humana, que creo que pienso lo que a Alfredo le gustaría asistir a tus clases, disfrutarlas y revisarte también los textos de los jurades del Lute y reírse tanto en ese teatro Príncipe Conde Lucanor como nosotros nos reímos y desde luego sentir también el ácido de tu ironía, de tu denuncia del caos en el que vivimos. Gracias por este libro a los dos. Muchísimas gracias por la presentación que acabas de hacer, Pepe. Y antes de continuar con la intervención de los autores, nos gustaría agradecer dos partes fundamentales de este libro.
que, como comprenderéis, es también una experiencia de vida en sí misma. En primer lugar, queremos agradecer a Rubén Gandía por ser el autor de la portada y saber reflejar el interior del libro a través de su cubierta. De verdad, que mil gracias. Y por otro lado, tenemos que agradecer el soporte económico recibido para la publicación de este libro. Digo tenemos como un deber y no como un mero agradecimiento, porque de verdad que fomentar este tipo de iniciativas económicamente resulta bastante difícil hoy en día. En esta ocasión, las entidades que han tenido la valentía de hacer lo posible son la Junta Central de Fiestas, que además ha contado con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y de la sede universitaria de Villena. Por ello, nos gustaría contar en el escenario ahora mismo con la presencia del presidente de la Junta, de Paco Rosique, para hacer entrega de un ejemplar a Esther Pera de Romero, directora de la sede universitaria, y otro a José Ferri Gandía, concejal de Fiestas, para recibir los primeros ejemplares de La sombra del albatros. Ahora ya ha llegado el momento, por fin, de escuchar a los autores del libro. En primer lugar, nos va a dirigir la palabra Eleuterio Gandía Hernández. Lute es doctor en Sociología, investigador y poeta. Es profesor egresado de la Universidad de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche. En la actualidad está jubilado. El año pasado, el Ayuntamiento de Villena le otorgó el Diploma de Servicios Distinguidos cito textualmente, por la constante e incansable labor en el estudio, la divulgación y la publicación de libros sobre diferentes temas relativos a la ciudad de Villena. También se puso su nombre a la sala de estudios de la Biblioteca Municipal. Ha publicado 14 libros, varios artículos de investigación en diversas revistas y ha sido ponente y conferenciante en numerosas jornadas y congresos. Creo que todos, o que la mayoría de los que estamos aquí, conocemos el currículum de Lute en cuanto a premios de investigación, premios literarios y publicaciones realizadas. Pero sí que hay algo que creo que deberíamos poner en valor esta tarde, que es la pasión con la que realiza cualquier trabajo. La realidad es que todo aquel que ha trabajado con él es conocedor de la inmensa suerte que tenemos en Villena de contar con personas así, colaborando y que nos regala su tiempo y su trabajo. Lute además consigue emocionarnos tanto con el resultado de su esfuerzo como con el proceso que hay detrás. Así que Lute, cuando quieras. Gracias, Maricruz. Ay, María. Es que estoy un poco nervioso, porque creo que me he dejado el... No, la chaqueta la tienes. Ah, vale. Yo no voy a profundizar mucho. Les voy a contar solo lo que ha pasado, o lo que pasó. Jordi tenía 16 años y Alfredo 70. Y con el escrito que había hecho Jordi de Azarosa Eternidad, me hace que se lo lleve a Alfredo Rojas. Alfredo no me contesta a mí ni me dice nada, sencillamente le contesta a él. Es la primera carta de la que ha hablado Pepe. 16 años y 70. Es una barbaridad. Lo que es una barbaridad es que durante 6 o 7 años continúen escribiéndose continuamente.
Es una pena que solo hayamos conseguido 3 cartas de Jordi. Pero, como él, quienes lo conocéis, sabéis que es un poco despistado, le llegaban las cartas de Alfredo, las leía, se emocionaba y las dejaba en cualquier sitio. Y yo las fui recogiendo y metiendo en una carpeta de aquellas azules, antiguas, y puse cartas de Alfredo y las fui poniendo todas. Cuando vino de Versalles, afortunadamente se las trajo. Y cuando volvió de París, afortunadamente se las trajo. Y yo a la carpeta. Cerré la carpeta, pero yo me olvidé de la carpeta. Y yo no había leído las cartas, porque me parecía una intromisión en lo que era su intimidad. Es de aquí que se nos ocurre a mi mujer y a mí dejar Alicante después de 50 años y venirnos a vivir a Villena. Y claro, aunque tiramos todo lo que pudimos, hay cosas que no sabíamos lo que era, pero cartas de Alfredo, pues algo habrá. Y cuando tuve la oportunidad cogí las cartas y me quedé absolutamente emocionado. O sea, me parecía una faceta de Alfredo Rojas que para quienes tanto lo queríamos la desconocíamos. La sensibilidad, la emoción que pone en cada contestación, lo vais a poder comprobar en ese libro que es tan pequeño, pero que contiene una esencia brutal. Vais a descubrir a un Alfredo, los que lo conocíais, absolutamente desconocido. Tierno, cariñoso, emocionado siempre, y emocionando a Jordi y dándole ánimos y, bueno, y haciendo de él lo que he hecho, un escritor. Cuando Jordi empezó con 16 años a le mandó ese trabajo, ya había obtenido una docena de premios literarios con 16 años. O sea que, efectivamente, cuando Alfredo dice que está hecho para escribir, es que estaba hecho para escribir. Bueno, tanto es así que Alfredo, en muchas cartas, ya lo leeréis, porque no quiero expoliar ninguna más, le pedía que le mandara trabajo. Mándame lo que hayas hecho últimamente, que me emociona mucho. Vale. Y Jordi le mandaba lo mismo un relato, que un poema, que otro poema, que otro relato. Y eso sí que lo había conservado yo, porque él no sabe dónde están. Pero claro, como los tenía por épocas, son los de esa época. Yo quería haber leído uno de los relatos, pero dice que no, que los voy a aburrir, y es divertidísimo. Pero bueno, como lo podrán leer, léanse El Hospital. Lo que sí que hay es algunos poemas, unos que son de la época que Jordi está en Alicante y otros que son de la época francesa, tanto de Versalles como de París. Voy a leer 3. Esto le pasaba mucho. Y Alfredo le riñe. Me estoy poniendo triste. Me estoy poniendo triste de muerte, sabiéndote callada. De vivir este silencio claro como la sombra de un árbol sobre la tierra y el recuerdo de tus labios rotos que en el olvido duelen. Tendré que pensar que estoy vivo, luz nunca rota sobre forma alguna, siempre clara entre las cosas, hecha sangre en mi corazón, pábulo del alma, fuerza de venir de la mañana. Me estoy poniendo triste. Mira cómo el pecho se enciende como una llama y son ramplas las venas
y la carne nube, y es una luna el corazón, y arroyo en un punto susurrando, mientras el cielo habla de cosas elevadas. Derramando la palabra hasta el espíritu, mi ojo es cielo y agua, armonía, plenitud. Aquello que fueran labios son al cabo montañas, una luna levantada como parábola, jardines de romero, piedra en las entrañas. Una vez más me estoy poniendo triste de mirarte a los ojos, de sentirte tan hermosa, de escuchar tu silencio eterno con una zozobra sobre la tierra pintada. Y el recuerdo tuyo de unos labios en el aire con tiza escritos me hacen pensar que estoy vivo. Luz que nunca llega a forma alguna, de forma que siempre esa luz es viento o memoria, nunca cuerpo. La canción de Alfanjuy. Te acercaste a la noche como una canción solitaria y con tu aérea desnudez inmensa y vulnerable abriste las rocas del tiempo. Sí, las rocas del tiempo. Y en las rocas del tiempo anhelo y música de un puro roce con las olas del mar, tu alma. Carne de nube, ardía y se apagaba. Pero hoy aquellas melodías suenan en un futuro errante girando en torno a un sueño con la luna de junio. ¿Qué fuiste? Las brinas de hierba son sus labios rojos chupan buscando agua. Fuiste ceniza y oro sacudiendo el vientre de la vida, relampagueando en el sueño de las patrias que tiemblan perdidas en el viento. Suaves están las lomas, los terraplenes amarillos, la flor violeta y la hierba de los caminos. Abrázame, ya es tiempo de retornar a casa. Y le voy a leer dos cortitos de la época de París. París, la pluie. ¿Sabéis que en París empieza a llover y salen los vendedores de paraguas por todas partes? Desde las alcantarillas. Cálidas caen, y lentas, y azuladas notas en luz que pisan dulcemente el aire calmo de la estancia. Mientras, tras los cristales, miro emocionado, perdonen mi defecto, cómo llueve, la lluvia, su fatiga silenciosa, su viejo amor, su gris delicadeza. Y toda la ciudad se va mojando, las calles solitarias, los balcones olvidados, las plazas otoñales, las bocas de los metros, los palacios con plácidos jardines, las estatuas de los parques, los puentes imperiales, las iglesias, las casas, los castillos. Y acabo yo. Nuestra Dama de París. Esbelta y delicada Nuestra Dama se eleva de París dulce y serena como el trino risueño de la rama, rico en su vuelo, blando en su cadena. La última luz su gárgola recama, su pie besa un jardín que riega el Sena, en su vientre una rosa íntima, llama de paz, el sol le enciende, hiere y hielo. En piedra el hombre esculpe el pensamiento, en piedra el sentimiento, en piedra el sueño, y en sosegada piedra señorea su amor y su zozobra, como el viento que en la noche
las torres cabileñas, con óleos y caricias suave órea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lute. Y a continuación escucharemos a Jordi, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante y actualmente ejerce como profesor de Literatura y Artes Escénicas en el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Fuentes de Villena. Becado por el gobierno francés, ejerció durante los años 1999 y 2000 como profesor de apoyo de español en dos institutos de Versalles, donde se encontraba cuando recibió algunas de las cartas que aparecen en el libro. Al igual que su padre, ha recibido diversos premios literarios, tanto de poesía como de relatos. Es director y fundador del grupo de teatro Los Juglares del Lute y director del grupo de teatro de Lies Las Fuentes, La Vaca Eléctrica. Con este último grupo obtuvo el tercer Premio Nacional Buero Vallejo en 2021. También en 2022, en el certamen de teatro aficionado de Almansa, Jordi resultó elegido como el mejor director del certamen. Hace un tiempo, además, fue poco antes de que este libro se viera materializado, no muy lejos de aquí, justamente en el audiovisual de La Casa del Cestero, Jordi habló de mi abuelo como, cito otra vez textualmente, un padre espiritual. Me sorprendió en parte la cercanía y al mismo tiempo la verdad con la que lo transmitió esa tarde. Y bueno, al final de lo que me di cuenta es que mi abuelo tuvo la inmensa suerte de formar una familia infinita de personas que supieron traspasar esa frontera entre la consanguinidad y la amistad. Y que por supuesto pues siguen permaneciendo de una manera u otra en nuestras vidas. Entonces, pues bueno, Jordi, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por... Voy a encender esto mejor. Claro, tu abuelo era un padre para mí también y yo era joven, pero es que tú eras una niña y él me hablaba muchísimo de ti, te adoraba. Así que me alegro mucho de que estés hoy aquí con nosotros. Bueno, cuando fuimos a publicar las cartas, una amiga me hizo una pregunta que yo también me había hecho y era, ¿realmente crees que vas a idear tu vida y la de Alfredo de esa manera? ¿Vas a publicar una cosa que es tan íntima? ¿Crees que merece la pena? Y le respondí, le dije, Alfredo dejó en las cartas una rosa blanca. Ya sé que no es una respuesta muy aclaratoria, pero un poco misteriosa. Pero yo sabía que en esa respuesta que le había dicho quería decir algo y voy a intentar desentrañar esa respuesta con vosotros. Le dije eso a la pregunta que tenía cierto sentido porque yo tengo un recuerdo de Alfredo que me invade la mente cada vez que pienso en él. O sea, cuando pienso en Alfredo siempre viene esto a mi cabeza. Yo tenía 16 años aún, él tenía 70 o 72. 70, nos habíamos cruzado algunas cartas y de repente él me invita a verle. Era la primera vez que nos íbamos a encontrar, luego nos vimos muchísimas más porque, como ha dicho Pepe, yo me iba haciendo mayor y la relación se fue transformando también. Me fui con él a su campo, era una mañana de invierno, hacía muchísimo frío, yo estaba asustado porque para mí era como una persona inmensa, yo era muy joven. Y nos fuimos hasta su campo en coche, bajamos y de repente, en un momento, no me acuerdo muy bien de qué estábamos hablando, estábamos paseando por allí, se acercó como un niño, me dijo, mira Jordi, ven, me dijo, una rosa blanca, mira, fíjate qué valiente, con el frío que hace y lo tarde que es. Ese es el recuerdo que yo tengo de Alfredo y que durante muchos años me viene a la cabeza y si cierro los ojos lo veo agacharse, coger la rosa, tocarla, llamarme y decirme eso. Y nunca había intentado averiguar por qué me había impresionado tanto aquella cosa tan anecdótica. Pero durante estos meses, y para hacer la presentación, me he ido a caminar intentando encontrar por qué una cosa tan banal aparentemente se me había quedado en la cabeza hasta el punto de que si pienso en él, pienso en ese momento. Y he llegado a esta conclusión, de que lo que me impresionó, o sea, lo que se impresionó en mi mente fue la sensibilidad de un hombre tan culto, tan reflexivo, la sensibilidad que me enseñó en ese momento al acercarse a una rosa que había nacido
y ver en su cara el deslumbramiento de ver una cosa tan extraña y de llamarme la atención sobre ella. Creo que me impresionó a mi edad, que estaba loco perdido, que me conoció, bueno, estoy todavía, pero entonces lo estaba más. Me impresionó la ternura y la delicadeza con que se acercó a la naturaleza. Y vais a ver en las cartas que esa actitud está siempre presente, porque él era una persona muy compasiva. Y me refiero al término compasión en un sentido oriental, como se puede ver en la poesía japonesa. O sea, él sentía compasión por la naturaleza, sentía compasión por la debilidad humana, pero me refiero a que sentía compartía el dolor y el destino y la fragilidad de las cosas, pero no con esa connotación católica de la pena. O sea, no es que le diera pena el destino de las cosas, sino que se sentía parte de ellas. Y eso era una sensibilidad muy exquisita de él, que en las cartas muestra constantemente. Yo era una persona muy joven, muy impulsiva, y él en las cartas siempre intentaba enseñarme a que tuviera paciencia y mirara las cosas y los problemas desde muchos puntos de vista y que fuera comprensivo con el destino de las personas. Esa dulzura de Alfredo creo que me impresionó el día en que se acercó a la rosa. Y esa sensibilidad fue la que Ángel Luis Prieto de Paula señaló en sus Villenerías, que yo creo que es una buena ocasión para recuperar parte de su obra. De hecho, esa obra de teatro no la conozco y me vas a hacer que la llevemos, y va a ser un placer estar con Alfredo a través del teatro. En las Villenerías, Ángel Luis Prieto de Paula llamó la atención sobre la literatura de Alfredo, porque estaba escrito en villenero, muchos lo sabéis, si no tenéis una ocasión de acercaros, pero él llamó la atención de que el lector no se dejara empequeñecer por el vocabulario villenero, porque no era una obra para nada costumbrista, sino que reflejaba un mundo interior, una filosofía de la vida y una profundidad en la manera de mirar las cosas de los seres humanos, la muerte, la felicidad, el amor, la tristeza, las calles, la ciudad, que lo emparentaban con Michel de Montaigne. Esta era la comparación que hace Prieto de Paula en el prólogo a esta obra. Lo compara con este escritor renacentista francés que en sus ensayos mira también las cosas desde muchos puntos de vista y muestra esa compasión, o sea, esa manera de compartir las cosas de los demás con esa sensibilidad. Y os voy a contar una cosa. Cuando se estaba muriendo, estoy hablando era el mes de octubre, a mí me mandan a Javier. Perdona que me estoy emocionando. Bueno, me mandan a Javier y mi padre me dice que Alfredo estaba muy enfermo y me acerco a verlo porque no sabía si yo iba a volver. Entré a su casa, nos habíamos visto muchas veces allí, estaba María, la que yo adoraba. Yo tenía ya 24 años, bueno, no me acuerdo. Y me encontré a Alfredo en el salón leyendo los ensayos de Michel de Montaigne. O sea, el mismo autor con el que habían comparado lo estaba leyendo. Y me habló de las lecturas que una persona elige cuando va a morir, ¿no? Estuvimos hablando sobre el libro y la enorme dignidad, eso no lo habló él, eso me lo transmitió él, la enorme dignidad con la que él estaba viviendo todo ese deterioro físico, rodeándose de lecturas que para nada hablaban de la vida más allá de la vida o de la muerte. Ni hablaban de Dios, ni hablaban de ninguna trascendencia, como él me dice en su primera carta, yo vivo a ras de tierra. Y me impresionó que un hombre que estuviera en ese momento hubiera elegido una lectura como esa para acompañarle hasta el final de sus días. Y me dijo, mira Jordi, dice, con todos mis amigos siempre hemos dicho que el primero que muriera escribiera una carta. Dice, y todavía no he recibido ninguna. Fíjate. Y yo me fui de allí, me senté en la puerta de su casa y me puse a llorar, porque sabía que no lo iba a ver más.
Y ahí acabó una amistad de 8 años, insólita, porque yo era un niño, él era un hombre mayor, y yo le había mandado un cuento, él me había mandado una carta, y poco a poco fuimos escribiéndonos, nuestra amistad se fue transformando, y veréis que aunque yo realmente soy un personaje secundario, pasaba por allí, porque la obra es el testimonio filosófico y espiritual de Alfredo Rojas, pero se ve la evolución de cómo yo salgo del instituto, entro a la universidad, me voy a trabajar a Francia, y todo eso pues él lo va reflejando de alguna manera en sus cartas. Y aquel día acabó una amistad excepcional que hoy se ha convertido en un libro. Y yo tengo que agradecer muchísimo a la Junta Central de Fiestas, a la sede universitaria y al Ayuntamiento de Villena, como ha recalcado María, de que hayan hecho frente a los gastos de este libro y que desde el primer momento dijeran que sí. Le tengo que dar las gracias a Rubén por haber hecho la portada y a Pepe Ayelo por haber hecho el prólogo, que todavía no he leído porque me lo prohibió él, así que estoy deseando bajar de aquí para hacerlo. Tengo que dar las gracias a mi padre, sobre todo, porque custodió cartas que yo hubiera perdido seguro, o sea, era imposible que hubieran sobrevivido tantos años, porque vais a conocer a un Alfredo que en los tiempos de hoy es muy necesario, porque en un mundo donde hay mucha gente joven que empieza a considerar la posibilidad de que un gobierno autoritario o militar sea la solución a los conflictos de la sociedad, en un mundo donde empieza a haber un pensamiento cada vez más aceptado de que una manera única de mirar las cosas es la mejor solución a los conflictos territoriales, culturales y políticos, Alfredo Rojas os va a regalar una mirada donde el mundo es absolutamente gris y lleno de matices, y os va a invitar, como me invitaba a mí, a pensar en los demás y a sentir el dolor de los demás. Por eso, cuando esta mujer, esta amiga, me dijo si yo creía conveniente, si era necesario publicar esas cartas y airear lo que era una relación privada, le dije, Alfredo dejó una rosa blanca en esas cartas porque dejó una manera de mirar el mundo que hoy es muy necesaria. Y ojalá mucha gente joven y gente mayor que conozcáis a Alfredo, los que lo conocisteis, y os podáis acercar a él de una manera nueva, y que la gente joven lo pueda leer con cuidado y con atención, para ver el mundo de otra manera. Así que en el libro le tuve que escribir una última carta, y voy a acabar esta intervención con las mismas palabras, con la carta que hemos tenido que añadir, y que a mí me dio mucha vergüenza escribir, porque Alfredo me hubiera dicho, ¿pero dónde vas, hijo? Si no te voy a contestar. Y es que cuando en Alemania el señor Capus, así llamado, publicó las cartas de Rainer Maria Rilke, dijo, cuando un hombre grande y único habla, los pequeños debemos escuchar. Y es lo que yo le quise decir a mi amiga con aquella frase. Cuando un hombre grande y único habla, los pequeños debemos aprender a mirar y a sorprendernos con él las rosas que florecen y resisten en el invierno. Muchas gracias. Como antes se ha quedado mucha gente sin firmar el libro, e incluso no sé si ha llegado a comprarlo, Mila Murillo se ha ofrecido su óptica para que el lunes por la tarde, a partir de las 5:30, estemos Jordi y yo allí firmando, y ella, si alguno quiere comprar el libro, estará vendiéndolo. O sea que si os apetece o charlar un rato sobre Alfredo, pues es el momento, ¿eh? Lunes en Óptica Murillo.
que muchísimas gracias por las palabras que habéis tenido hacia Alfredo. La verdad es que me sorprende mucho que el contenido de las cartas os haya llamado tanto la atención y hayáis descubierto a una persona como nueva, porque para mí, desde que tengo uso de razón, siempre fue así. Entonces, me siento muy afortunada porque vamos a poder compartir todos los que leamos el libro un privilegio que de verdad merece la pena y que aunque no lo podamos disfrutar en vida, pues lo podemos disfrutar en nuestras vidas, que también es muy importante. Y llegados a este punto, queda ya bastante poco por contar ya, aunque si me lo permitís sí que quisiera reflexionar pues sobre algo que he estado pensando en el ratico que he estado conduciendo de Valencia a Villena cuando me han dicho que me tenía que sentar aquí. Entonces, bueno, ahí va. Alfredo Rojas Navarro nació hace 100 años, en 1925, y nos dejó huérfanos en diciembre de 2004. Recurrentemente pienso muchísimo en todo lo que podría haber vivido en este impasse de 20 años y en las muchas cosas que tenemos ahora en nuestras vidas que a él le hubieran sorprendido si estuviera aquí. Para empezar, vería una Villena mucho más cambiada, pero que seguiría estimando como propia a pesar de todos los cambios que han acontecido. También comprobaría, por desgracia, la extinción de nuestra tradición oral, de nuestro villenero, porque se ha quedado reducida a algunos mínimos hablantes que pues sean ahora mismo algo más jóvenes que él, si es que siguen por aquí. También se sorprendería por el desarrollo de las tecnologías, esto le hubiera encantado, y se hubiera aprovechado de cambiar la máquina de escribir por un ordenador, le hubiera ahorrado muchísimo tiempo y horas de sueño. Vería también cómo su oficio de impresor se ha transformado hacia otra profesión totalmente distinta, y hubiera podido disfrutar de otras muchísimas cosas que el tiempo y la enfermedad le robó. Mi abuelo se ha perdido el centenario de su banda, el 500 aniversario de su tierra y el medio siglo de la Junta Central que él mismo banderó. Pero si de algo estoy convencida es que si hoy mi abuelo estuviera aquí, con todos nosotros se sorprendería muchísimo de que tantos años después de su partida su ciudad siga leyéndole y sus amigos y familia lo echáramos tanto de menos como lo hacemos. Que para muestra, pues un botón, que en este caso es la sombra del albatros. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y pues buenas noches.